Shalom, toda honra, gloria y alabanza se da a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Raja HaKodash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar el electo. Yo soy el hermano Malaquia del campamento de la Gran Piedra Molino, la iglesia que se encuentra en Des Moines, Iowa, con otra lección. No va a ser algo breve, pero circunstancias no dictan responsabilidad, o no cancelan la responsabilidad o la misión. Sí, porque entendemos que de nuevo vamos a ser probados, que tenemos que pasar adversidad, ¿verdad? Esto es Hechos capítulo 14, versículo 22, dice: fortaleciéndolo en ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles a la fe, les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces tenemos que pasar estas diferentes cosas. Sí, van a haber diferentes circunstancias que acontezcan, cosas que jamás hubieras pensado, y es lo que yo he aprendido, y otros hermanos también, pero lo que yo he aprendido de este camino es que tienes que saber adaptarte rápidamente. Las cosas cambian en un instante. Quizás tienes una rutina. Me despierto a tal hora, me voy a trabajar, después de trabajar me pongo a leer, hago una lección, esto que el otro, y luego voy y hago esto, pero muy rápidamente puede pasar algo. Y como nos dice en el libro de Sirácides, la prueba de hombre está en su razonamiento, en el horno de la adversidad. Entonces, en esos momentos que somos puestos en posiciones de dificultad, cuando las cosas se nos son cambiadas y tenemos que adaptar, o tenemos que resolver problemas, ahí es donde se demuestra quiénes somos nosotros. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Cómo vas a reaccionar a esto? ¿Vas a dejar que este problema te afecte y ya dejas de hacer tu responsabilidad? ¿Vas a negar tu responsabilidad o vas a seguir firme y vas a hacer lo que tienes que hacer, aunque no sea lo más cómodo, aunque no sea lo más cómodo? No tienes tanto tiempo, o quisiste hacerlo de tal manera, pero de todos modos los tienes que hacer. Y esto es una cosa que todos batallamos con él. No estoy diciendo que siempre vas a estar así en punto, no, pero esto es parte de la batalla. Sí, es parte de la batalla que estamos luchando aquí en la tierra. Yo soy un hermano que tiene niños. Muchas veces pasan. Esta mañana me pasó una cosa. Yo tenía planeado mi mañana ir de tal manera y no funcionó. Que se quebró esto, que te tienes que quedar tarde a trabajar. Se descompuso algo en la casa. Y es problema tras problema tras problema tras distracción. Pero tenemos que saber que estas son cosas que son mandados hacia nosotros para probarnos de nuevo, para ver cómo nos movemos, porque en el tiempo de la angustia de Jacob vamos a tener que
que saber lidiar con estas diferentes cosas, y tenemos que saber cómo lidiar con la presión, tener razonamiento, pero también hacer cambios en un instante, decisiones en un instante, pero que son basadas en sabiduría, que son basados en lógica. Es muy importante eso, man. Este es el libro de Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros, para ponerlos a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Okay, entonces no pienses, ay, ¿por qué me está pasando? Ay, es que no puedo descansar. Siempre es algo, es cosa tras, si no es una cosa es lo otro, y no, porque con eso nos afanamos. Y hoy es más fácil dicho que hecho, pero tenemos que quedarnos centrados. Enfocados, con la cabeza en calma, man. Dice, antes bien gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Mashiach, para que también en la revelación de su gloria os goces con regocijo. Porque de nuevo, estas diferentes circunstancias y cosas no dictan qué es lo que, no cambian la misión, no cambian la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Tenemos muy claro nuestra misión. Me recuerda de la película, me recuerda de la película, el libro de Eli. Ok, pasaban diferentes cosas y él se decía él mismo, hey, esto no tiene que ver contigo. Tú sigue adelante, sigue en tu misión. Sigue para el oeste, sigue tu camino. Esto no te preocupes por esto no tiene que ver contigo. Y esa es la mentalidad, como dice en Timoteo, que no, un buen soldado no se preocupa con las cosas de este mundo para poder servir y agradar a aquel que nos llamó a ser soldados. Tenemos que seguir en nuestro propósito. Igual podemos leer en las escrituras del profeta, el Señor le había mandado, hey, haz esto. Cuando entres a este pueblo no te quedes a comer, no te quedes a descansar, pero tú pasa. Y cuando llegó a ese pueblo, ¿qué es lo que pasó? Una circunstancia diferente. Salió una persona, hey, yo también soy profeta de Dios. Él me dijo que pasaras, que te quedaras aquí, que todo está bien, no te preocupes. Pero él ya tenía sus órdenes. El Señor ya le había dicho qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él se quedó. Y al final, fue matado, se murió. Pero eso fue una lección de saber de que, hey, man, lo que el Señor nos diga que hacer, te lo deja bien claro. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir haciendo lo que es correcto. Lo que tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Ok? Y no ser tan preocupado por las cosas. Van a pasar, hermanos, hermanas. Cosas van a pasar. Van a pasar cosas que jamás pensaré. Te vas a volver, que sientes que te vuelves loco. Dices, what the hell? ¿Qué esto? ¿Qué?
como decimos los mexicanos, ¿qué pedo? ¿Esto qué? Y cosa tras cosa, que se te descompuso el carro, que el bebé te hizo un tiradero en la casa. Cuando acabas de limpiar, ahora tienes que limpiar eso y, pero tienes que hacer estas lecciones y hermanos, el reporte. Y no, hermanos te están llamando y gente te está llamando y luego, quizás vives cerca de tu familia, ahora tu familia te está llamando, mijo, tu madre, ocupa un favor, por favor, no, es que te necesito y ahorita, no, jalados por todos lados, jalados. Pero al fin del día, las ovejas tienen que comer. Tenemos que orar. Tenemos que hacer lo que es mandado de nosotros el hacer. Eso no cambia. Sí, eso no cambia. Y las cosas de este mundo, que pasen. Que pasen. A veces necesitas ¿cómo se dice? Desaciosarse, si lo estoy diciendo bien, y no sacarte de ahí. Si es la casa, salir de esa casa y vete a caminar en el lago y dices, no, pues es que no tengo tiempo. Tranquilo, ve y hazlo. Yo le digo un restart, un reset. Como cuando una computadora no está sirviendo, un juego, ¿qué es lo que es? Lo apagas y lo vuelves a prender. Lo inicias de nuevo y es lo que tenemos que hacer nosotros. Calma tu espíritu. Vete a caminar. Vete afuera en la naturaleza. Ponte a ver la creación del Señor, man. Ponte a meditar. Ponte a dar gracias. Relájate. Camina, haz algo que te va a desestresar. ¿Sí? Y les prometo que cuando regresen van a poder respirar. Y luego de ahí, haz un plan. Ok, ¿sabes qué? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tal y tal, ok. Empecemos con esto. Y luego ya que termine esto, tengo que hacer esto. Haz un plan de acción. Y ve ejecutando esas cosas, pero de verdad, ejecutándolas. Tengo que despertarme temprano porque estoy atrasado y ocupo limpiar la casa. O ocupo hacer esto. ¿Sabes qué? Cuando salgo del trabajo quiero hacer esto, ocupo hacer esto, pero primero tengo que hacer esto. Y ahí ve gradualmente, vas atacando esa lista y terminas cumpliendo con todo lo que tienes que hacer. Pero cuando estamos tan afanados y tan mortificados en que esto, y dejamos que todo se nos venga a la cabeza, ahí es donde trabaja el enemigo. El Señor dijo, Pedro, Satanás te ha deseado que los puedas zarandear. Pero sé de buena fe, yo he orado por ti, que no falles. Entonces el Señor está orando por nosotros, el Señor está pidiendo por nosotros. Y esa palabra zarandear, cuando tú entras a lo que significa esa palabra, es agitación, así como un coladero, ¿verdad? Cuando pones el arroz o frijoles y lo estás coleando, o una salsa y lo estás coleando, que todo sale por abajo y queda lo sólido ahí, ¿verdad? Pero cuando tú entras a esa palabra, dice zarandear o colear. El zarandeo de la mente de uno interiormente hasta el punto de vencer la fe. Entonces estamos siendo agitados, movidos que para acá, que esto, que el otro, que tal, y problema, y esto, y responsabilidad, y nuestra cabeza está siendo agitada al punto de vencer nuestra fe, donde dejamos de orar, donde no hacemos nuestras lecciones, donde no leemos, donde no hacemos esto, y ahí es donde está ganando el enemigo. No, tenemos que combatir esas cosas, man. De nuevo, recordando que Yahweh Shai oró por nosotros.
Y cuando Pedro estuvo caminando sobre las aguas, sé que sus ojos estaban fijos en Yahawashi y empezó a caminar. El Señor dijo, hey, soy yo. Él dijo, hey, Señor, si eres tú, deja que yo venga a las aguas y también camine en las aguas y vengas a ti. El Señor le dijo, ven. Y él en fe pisó, sus ojos fijos en Yahawashi, pero dice que las olas estaban, estaban grandes y tinieblas y que esto, que el otro. Y cuando él se fijó en eso, se hundió de inmediato. ¡Pum! Y eso representa ¿qué? Esos problemas en nuestras vidas. Esas aguas turbulentes. Esas olas, esas tinieblas, esos relámpagos. Si estamos tan enfocados en eso, vamos a caer. Pero si nuestros ojos están fijos en la misión, si están fijos en Yahawashi, vamos a seguir caminando sobre las aguas con nuestro Señor. ¿Sí? Y recuerda que aunque se fijó en las olas y gritó por el Señor, ¿qué es lo que dice? Dice que de inmediato estuvo ahí Yahawashi extendiendo su mano. Entonces el Señor siempre está ahí. Y tenemos que estar buscándolo, man. Dios, mediante esta lección haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza se da a Yahweh. Bahasham Yahawashi, Bahasham HaKodash, doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra molino. Y hasta la próxima vez. Shalom.